Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Hoy un jueves más de reflexiones de esperanza. Como dice la palabra, con la esperanza que tenemos en el Señor, que Dios nos ayude en todo momento, Dios nos guarde, Dios nos cuide. Y para eso vamos a estar dándole gracias al Señor para compartir con ustedes allá donde están en sus hogares una reflexión de esperanza que nos lleve al trono de la gracia y que nos ayude, nos aliente para seguir adelante. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque cada día sabemos que tú estás con nosotros. Oro, Señor, por mis hermanos que hoy están presentes en las redes, en este culto de reflexión de esperanza. Que tú, Señor, los guardes, los cuides allá donde estén, renueve sus fuerzas y que la palabra que hoy vamos a compartir quede sembrada en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo, esperando en el Señor que usted esté bien allá con su familia. Hoy vamos a compartir la primera parte del mensaje o de esta reflexión de esperanza que hemos titulado La obediencia impulsa la bendición. La obediencia impulsa la bendición. Esto significa, amado hermano, que cuando somos obedientes, hacemos un impulso hacia la bendición que Dios nos da. ¿Por qué? Porque al final Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a sus preceptos, seamos obedientes a sus mandatos. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Tristemente, que el hombre desobedeció y por causa de esa desobediencia de Adán y Eva, pues estamos ahora pagando las consecuencias del pecado y la muerte. Vamos a basar nuestra reflexión de esperanza en 1 Reyes capítulo 17, versículos del 8 al 16. Pero vamos a tomar como texto base 1 Reyes capítulo 17, versículo 16, que dice de la siguiente manera: Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Si recordamos, Elías, uno de los grandes profetas que habla el Antiguo Testamento, tuvo muchos eventos proféticos, muchos eventos donde se manifestó la gloria de Dios y a través de él pasaron milagros, pasaron eventos grandes. Y en esta ocasión él lanza una palabra, pero antes de ir un poco más allá vamos a ver los antecedentes. Uno de los reyes de Israel, denominado Acab, entró al reinado posterior a la muerte de su padre Omri. Y vamos a ver para eso 1 Reyes 16:30. Vamos a ver un poquito de antecedentes. 1 Reyes 16:30 dice: Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Quiero resaltar la frase que dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Él hizo cosas terribles. Si seguimos leyendo, vamos a ver que dice: porque fue ligera cosa andar en pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Cuando él reina sobre Israel, recuerden que Israel, la nación de Dios, estos reyes que vinieron se unieron con
los paganos se reunieron con gente que el Señor le había dicho que no lo hiciera. Incluso Acab se casa con una mujer que después en la historia vemos que fue terrible. Su nombre es Jezabel y es conocida por todos nosotros por toda la maldad que hizo. Incluso dice la palabra que Acab adoró a ídolos como Baal, le hizo una estatua a Acera, que era otra deidad, y todo esto, amado hermano, unido a la desobediencia de Acab, provocó la ira de Dios. Si vemos todos estos acontecimientos, amado hermano, hay cosas que van a provocar la ira de Dios. Sin embargo, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Ahora, en muchas ocasiones, amado hermano, tenemos que definir quiénes somos, ¿sí? En el caso de Acab, como rey de Israel, llevó a todo un pueblo a la adoración a dioses paganos, a los dioses que no eran Jehová de los ejércitos, a aquel Dios que ellos servían como nación santa y como pueblo de Dios. Y esto acarreó una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice que Elías, más adelante lo vamos a ver, que profetizó y qué fue lo que pasó. Sin embargo, yo quiero resaltar en este momento es que en muchas situaciones de la vida nosotros tenemos que definir quiénes somos y a quiénes servimos. En la escuela, en la universidad, en la comunidad, con los familiares. Y esta definición va ligada a la obediencia que tenemos a Dios. Hay lugares donde obedecer a Dios a través de su palabra y tener la Biblia es causa de muerte, causa de vituperio, causa de perder negocios, causa de perder aún la vida. Y meditando en estos días y conversando en casa con Griselda, yo le decía cuán difícil está la situación en el mundo y se va a poner más triste y se va a poner peor. Momentos en que usted, amado hermano, y yo tenemos que definir a quién vamos a servir. O vamos a servir y obedecer a Dios, o vamos a servir y obedecer las cosas que no son correctas ante Dios. ¿Por qué lo comento? Porque esa obediencia a Dios trae consecuencias, humanamente hablando, vamos a decir, contrarias a los pensamientos humanos. Sin embargo, tiene una bendición para nosotros. En algunos países, la obediencia al Señor acarrea muerte, acarrea persecución. Sin embargo, tenga esto seguro, que nada de eso se compara con la gloria eterna y la gloria venidera. Cuando tenemos una conducta contraria a lo que Dios quiere, a lo que dice su palabra, vamos a tener consecuencias no agradables para nosotros. Porque la desobediencia al Señor tiene consecuencias. Pasó desde el principio, pasó desde el Edén. La consecuencia de desobedecer, primeramente Eva y después Adán, a la palabra que Dios dijo, trajo como consecuencia que entró la muerte al ser humano a través del pecado y nos aislamos de la presencia del Señor. Esto mismo pasa con este rey. Desobedece, se casa con Jezabel, crea los altares a Baal, crea los altares a esta deidad, a Acera y todo lo demás. Y esto causó el enojo o causó la ira de Dios contra esa nación en ese momento. La conducta de acá provocó una impresionante sequía. Vamos a ver lo que dice 1 Reyes 17.1. ¿Qué dice 1 Reyes 17.1 en la Reina Valera del 60? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por la desobediencia de Acab vino una gran sequía sobre el pueblo de Israel. Ahora, mire lo que dice el profeta Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy.
Esto me hace reflexionar un poquito, amado hermano, y quiero hacer un paréntesis aquí en la reflexión de esperanza por el momento en que nos encontramos. Las actitudes de los gobernantes muchas veces provocan la ruina de los pueblos. Oremos por nuestra nación, oremos por los próximos gobernantes que se van a elegir el próximo año, para que sean gente con temor de Dios, que puedan llevar este pueblo por caminos correctos y no por caminos donde nos van a llevar hacia el pecado como nación. Ore por eso, porque en este caso que estamos viendo, el rey Acab lo que provocó fue la destrucción del pueblo de Israel, el hambre, porque acuérdense que después de una gran sequía no hay alimento, no hay sustento y lo que viene es hambre. Y esto fue lo que provocó este rey por causa de hacer lo malo delante de Jehová de los ejércitos. Que nuestros gobernantes que nos van a presidir, a dirigir, elegidos el próximo año, sean gobernantes con temor de Dios. Es un paréntesis porque haciendo el estudio y leyendo la palabra me vino a la mente y digo, voy a conversarlo con los hermanos, porque es verdad, muchos gobernantes llevan a los pueblos hacia la perdición. Dios le dice a Elías, dile a Acab, o por boca de Elías vino la profecía, no va a haber lluvia, no va a haber lluvia, va a haber sequía, el pueblo o la tierra va a quedar seca, por lo tanto no va a haber alimento. Pero Elías recibe una palabra de Dios que vamos a leer ahora en el versículo 2 al 6, que dice, 17, versículo 2 al 6 de Primera de Reyes. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pareciera cosas como contradictorias y cosas como de, vamos a decir la palabra, como de gente loca, que tú vas a profetizar contra la tierra que tú mismo estás. Elías estaba en la tierra donde reinaba Acab. Por lo tanto, él también iba a soportar la consecuencia de esa sequía. Sin embargo, Dios tenía una palabra diferente para Elías. Y dice la Biblia que Elías obedeció y se fue al lugar que Dios le dijo. Y le dijo que los cuervos lo iban a alimentar. Y le dijo que el arroyo le iba a dar agua. Muchas veces nosotros no comprendemos lo que Dios nos dice porque lo vemos como medio extraño. Y esto parecía muy extraño, que yo voy a ir a un arroyo y que los cuervos van a alimentar y que voy a estar allí hasta cuándo, yo no sé. Y a veces uno humanamente hablando quiere ponerle como límites o quiere ponerle referencia a lo que Dios nos dice, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer su palabra. Cuando uno obedece la palabra de Dios, como dice el título de esta reflexión, impulsa la bendición. O sea, hace que la bendición llegue. Y Elías lo hizo, él se fue al arroyo y hizo lo que Dios le pidió, lo indicó, y él ahí vivió, comió conforme a lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces, amado hermano, a veces tenemos obstáculos o a veces tenemos situaciones en la vida que no tenemos claridad en algo y le pedimos dirección al Señor? Y a veces lo que Dios nos dice que hagamos pareciera como contrario a lo que mi mente humana
me dicta. Humanamente hablando, lo que Jehová Dios le estaba diciendo a Elías no tenía sentido. Porque unos cuervos van a traer pan y carne. ¿Esto qué es? Sin embargo, Elías obedeció y en la obediencia encontró la bendición. Cuando uno obedece la palabra del Señor, va a haber bendición. Pero cuando uno desobedece, también va a traer consecuencias. En esta noche quiero que veamos todo este entorno de nuestra vida. Que Dios nos ayude a ser obedientes a la palabra. Que Dios nos ayude a obedecer primero a Dios y después ver qué pasa con las otras cosas. Y como dije al principio, la obediencia al Señor muchas veces nos va a provocar situaciones no muy agradables, pero en la obediencia al Señor hay bendición. Vamos a ver otro punto importante. Lo que le dijo el Señor a Elías, yo he mandado. Cuando el Señor manda, se hace. Y le dijo a Elías, yo he mandado a los cuervos que te alimenten junto al arroyo de Querit. Yo he mandado a los cuervos que te traigan pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Hacer lo que Dios nos manda trae bendición, aún en las circunstancias más adversas. Muchas veces Dios quiere ver nuestra fidelidad y nuestra obediencia. A veces en situaciones que pasamos en la vida, Dios quiere ver tu fidelidad. Dios quiere ver tu obediencia. Recordemos el caso de Abraham y su hijo. Cuando Abraham recibe esa palabra y él tiene que subir al monte a ofrecer el sacrificio de su hijo, cualquiera dice, pero bueno, se volvió loco Abraham, va a sacrificar al hijo. Era lo que Dios le había mandado. Y dice, cuando Abraham, todos conocemos la historia, iba ya a sacrificarlo, Dios le dijo, detente. Y le proveyó cordero para el sacrificio. ¿Qué significa eso, amado hermano? Aunque la circunstancia de la vida por obedecer al Señor, usted vea que el agua lo tiene en las narices, usted no se va a ahogar, porque Dios va a llegar a tiempo. Dios quiere ver nuestra fidelidad, Dios quiere ver nuestra obediencia, y cuando eso se dé, vamos a impulsar la bendición en nuestra vida. Ahora, vamos a ver lo que dice 1 Reyes 17:7. Dice así: pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Esta primera parte de esta reflexión de esperanza vamos a dejarlo hasta allí. ¿Qué pasó entonces cuando el arroyo se secó? ¿Y qué pasó entonces con la promesa de Dios que me iba a alimentar y me iba a sostener? ¿Y qué pasa ahora cuando yo vengo a la iglesia y en vez de recibir una bendición, recibo noticias tristes, tengo pérdidas, tengo situaciones complicadas? ¿Y qué va a pasar ahora? Obedezca al Señor y Dios va a actuar. ¿Qué pasó cuando Elías ahora quedó sin arroyo? Supongo que tampoco venían los cuervos. ¿Qué pasó con Elías? ¿Se mantuvo fiel? ¿Se mantuvo firme? ¿Qué fue lo que motivó a Elías entonces a mantenerse en esa posición? En conclusión de esta primera parte, porque el próximo jueves vamos a seguir con la segunda parte, de la obediencia impulsa la bendición, sabiendo que la bendición en nuestras vidas es más que todo obedecer al Señor en su palabra. En conclusión de esta primera parte, Dios no nos dará, o mejor dicho, Dios no nos dejará ni nos abandonará, aunque las circunstancias así parezcan. Se secó el arroyo, dice Elías, ahora sí me morí. Ahora sí se acabó, porque ahora ya dijo una profecía y no va a llover.
aunque las circunstancias así parecen, siempre Él nos va a dar la salida. Amado hermano, aunque usted se encuentre en el fuego de la prueba más fuerte y más terrible, manténgase en obediencia al Señor. Muchos le van a decir, ahora que estás en la iglesia, ahora que estás como aleluya, mira qué se está pasando, mira cómo estás. Claudica, apártate. Pero Dios tiene una bendición especial para usted. Vamos a ver en la segunda parte de esta reflexión de esperanza, ¿qué mantuvo Elías? ¿Cuál fue el plan de Dios para Elías? ¿Y cuál fue la bendición final? Sabemos que Dios nos tiene preparado una gran bendición si somos obedientes, pero tenemos que esperar, perseverar y estar sostenidos en el Señor. Así que, ¿qué tal si le damos gracias al Señor por esta palabra? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes, nos ayude a estar sostenidos con la mano de Él y a no claudicar. Sabemos que las circunstancias que nos rodean van a ser difíciles, pero obedecer al Señor impulsa la bendición. Padre amado, en esta noche te damos gracias por este jueves de reflexión, de esperanza. Te pido, Señor, que esta palabra quede sembrada en los corazones y más que eso, Señor, dé fruto. Y que nosotros podamos estar tranquilos en la obediencia hacia ti, porque sabemos, Señor, de que la obediencia es bendición y que la obediencia impulsa la bendición. Te pido, Señor, una bendición especial para mis hermanos allá en casa, que puedan, Señor, estar tranquilos y saber que tú no los abandonarás aún en la prueba más terrible y más difícil. Gracias, Señor, en esta noche y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos los bendiga, amados hermanos, allá en casa. Que tengan el resto de la semana en bendición y esperen para la próxima semana la segunda parte de la obediencia impulsa la bendición. Dios los guarde.